Buenos días, le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, esta mañana vamos a estar compartiendo con ustedes una reflexión sobre el Salmo 111. El Salmo 111 nos presenta las obras de Dios. Es un himno de alabanza, es una canción de gratitud a Dios por la perfección del Señor. Y aquí vemos nosotros al salmista pensando en las grandes obras de Dios, pero también vemos la decisión que él toma de alabarlo a través de una declaración que tiene el sentido de motivar a otros a hacer lo mismo. Porque si queremos que otros alaben, nosotros debemos alabar primero. Si queremos que otros amen y sirvan a nuestro Dios, nosotros tenemos que ir por delante poniendo el ejemplo. Y dice el verso 1, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos. Este versículo nos muestra que hay una alabanza personal, pero también una alabanza colectiva. Hay una alabanza con todo el corazón en la compañía y en la congregación de los rectos, o sea, en la iglesia, con los integrantes del cuerpo de Cristo, donde quiera que ellos se encuentren, con aquellos que están alineados a su palabra, a sus principios, con aquellos que adoran al Padre con todo el corazón, no con un corazón dividido, sino con aquellos que no dejan nada fuera de su alabanza. Y dice el verso 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. O sea, alabamos a Dios de manera individual y colectivamente. Nosotros le alabamos por sus grandes y maravillosas obras. El verso 3 dice, gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Esto dice en el verso 3, lo alabamos por sus obras justas, por sus hechos memorables y por sus maravillas. Y luego vamos a ver el verso del verso 4 al verso 6. Dice, ha hecho memorables sus maravillas y clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que lo temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Estos 3 versículos nos muestran que nosotros alabamos a Dios por su carácter, porque Él es fiel, porque mantiene su palabra, porque mantiene inalterable su proyecto de bendiciones. Lo alabamos porque Dios diseñó sus actos de salvación para ser recordados por su pueblo. Lo alabamos porque a través del milagro de la redención, hoy tenemos herencia en Cristo Jesús. Y enseguida pasamos a los versos 7 y 8, y estos versos son una síntesis, y aquí vamos a encontrar un énfasis que destaca que los mandamientos de Dios son fieles, que los mandamientos de Dios son verdaderos y son rectos. Dice el verso 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y de ahí pasamos al versículo 9. Dice, la redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Este versículo, el versículo 9, nos habla de que a causa de la redención que ha enviado a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo, ahora hay un pacto eterno de Dios para con sus hijos, porque en Él tenemos redención mediante su sangre. En Él tenemos perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. En Él somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y entonces a mí viene una pregunta. Si Dios es tan grande y es tan poderoso, si sus hechos son tan grandiosos y todo su poder lo hemos visto manifestado a nuestro favor, si sus maravillas y sus justicias son memorables y si su misericordia es trascendente, si fieles son todas sus palabras porque Dios siempre cumple, y si verdaderos y rectos son todos sus mandamientos, entonces mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, si Dios es eterno, si Dios es trascendental, si maravillosos son sus hechos,
si tenemos un Dios que siempre está pensando en nuestro bienestar y procurando un destino eterno para todos nosotros, si su amor es inalterable y si Él siempre cumple su palabra, la pregunta es, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Y entonces su palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se trata de tenerle miedo a Dios. El temor de Dios tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con alineamiento, tiene que ver con cómo nosotros nos alineamos a su palabra, cómo nosotros nos alineamos a sus principios y a sus mandamientos. El temor de Dios tiene que ver con respeto a Dios, con respeto a sus planes, con respeto a su propósito y a la agenda que Él tiene para nuestra vida. Con eso tiene que ver el principio de la sabiduría. Entonces, sabio es aquel que se esconde en la sabiduría de Dios. Es aquel que escucha su palabra. Es aquel que lee su palabra. Pero déjame decirte algo. No alcanza solo con escuchar y leer. Ese mismo versículo dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Quiere decir que entender no solamente significa la comprensión de un tema determinado. Entender significa practicar. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ese es sabio. Sabio no es simplemente aquel que puede definir que Dios es eterno, que Dios es trascendente, omnipresente, omnisciente. No. Sabio es aquel que define las cosas de diferente manera. Sabio es aquel que se alinea a sus principios. Sabio es aquel que se vincula a sus propósitos. Sabio es aquel que se conecta a lo que Dios quiere hacer en su vida y en su región. Sabio es aquel que se relaciona con Dios y que vive dentro de los principios que Dios ha establecido. Buen entendimiento significa entonces no solamente adquirir un conocimiento teórico bueno, sino practicar ese conocimiento, aplicar ese conocimiento que hemos adquirido. Y el Salmo termina diciendo, su loor permanece para siempre. El Salmo había comenzado diciendo, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Y ahora el Salmo termina diciendo, su loor, o sea, su alabanza permanece para siempre. Ese es el mejor canto de alabanza a Dios. Ese es el mejor culto de adoración a Dios. No es solo aquel que se realiza en privado y en la iglesia, sino en esa vida que vive en armonía con los principios del reino de Dios, con los mandamientos que Él ha puesto y con la palabra de Dios, que refleja en su carácter y en su práctica diaria que Dios está presente en su corazón. Y si esto es así, entonces estamos alabando a Dios con nuestra vida. Y la vida es el mejor canto de alabanza que nosotros podemos entregarle a Dios. Yo oro en esta mañana porque Dios bendiga tu vida, porque bendiga la vida de nuestros amigos, porque nos ayude a que podamos alabarle desde una vida que practica, desde una vida que obedece, desde una vida que respeta su palabra y sus mandamientos. Yo le pido a Dios en esta hora que Él nos ayude para que en lo individual y en lo colectivo, en la casa y en donde quiera que estemos, en la vida de todos los días de nuestra vida sea un canto que alabe y que adore su nombre. Y le agradezco a Dios por todo esto, le agradezco a Dios por tu vida y por el tiempo que te has tomado para escuchar este mensaje. Le doy gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén.